Buenas. Como ya os dije, iba a hacer algunos cambios en el canal. Voy a seguir hablando de fotolibros, pero justamente este vídeo y alguno más que veréis más adelante, voy a cambiar un poco el contenido y justamente voy a hablar de algo que no tiene nada que ver ni siquiera con la imagen, que es un festival en el que está participando en la comunicación. Se llama Insonora, que es un festival especializado en arte sonoro e interactivo. Y o sea, yo ya lo conocí hace bastante tiempo, porque conozco a su directora, a Maite Camacho, de cuando yo colaboraba con Espacio Menos Uno, que es un espacio que había en Malasaña, en la calle La Palma. Llegué a ese espacio, pues, a lo mejor el segundo, o tercer año de su creación, y ya llevaba Insonora 1 o 2 años también, ¿no? Dentro de ese espacio. Pues eso, les hacía fotos, colaboraba de manera muy superficial, muy puntual. Y les perdí la pista unos años porque me fui a México y porque, bueno, mi vida ha dado muchas vueltas. Y casi 10 años, una cosa así, después volvimos a coincidir. Maite me dijo de echarle una mano con la comunicación y con las redes sociales y tal. Y también la documentación, de hacer fotos y tal. Y dije, pues venga. La verdad es que tenía ganas de retomar un poco el contacto porque Insonora la verdad es que es una muestra, más que festival, que tiene que se relaciona con el arte sonoro, que para mí es una cosa que soy completamente ignorante de este campo, de este mundillo. Y también sirve un poco para, que eso lo decía Maite en una entrevista que hizo para la radio, es un poco para descontaminarte un poco de tanta saturación de imágenes, ¿no? De pronto utilizar otro sentido como los oídos y el cuerpo también, ahora lo explicaré un poco por qué digo esto. Sirve un poco para eso, para descontaminar, quitarte un poco de tensión de que, claro, yo le he dado tantas vueltas a esto de la imagen que todo me genera dudas, todo me preocupa, todo está como manido para mí y para mucha gente, ¿no? Y de pronto esto del arte sonoro es como un campo nuevo, que evidentemente tendrá sus cosas, sus negativas, por supuesto, pero yo ahora mismo me parece todo fresco y todo interesante, ¿no? Y dentro de todas las cosas que me han parecido interesantes de Insonora, porque las he tenido que me he tenido que empapar bastante para contarlas y para escribir y para documentarlas y para todo sobre ello. Entonces me he empapado bastante y de todo lo que he visto casi todo lo que ha habido este año, que ha sido un mes de programación prácticamente. En realidad 3 semanas, pero bueno, empezamos un poco antes con una residencia y prácticamente todo el mes de marzo y un poquito antes hasta ayer, que fue el día 25, el último día de marzo. Todos los días, casi todos los días había algo y, en fin, hemos tenido que hacer un esfuerzo como para, sobre todo yo, para meterlo todo en mi cabeza y tenerlo como más o menos claro. Y de todas las cosas que he visto, os voy a contar un poco las que las que se me han quedado totalmente marcadas y un poco por qué, ¿no? O sea, voy a ir un poco en creciendo, voy a empezar con las cosas, o sea, voy a empezar un poco con las cosas que me llaman la atención y tal, y luego voy a acabar con lo que más me ha tocado, que, en fin, no voy a contar todo el festival, toda la muestra, porque ha habido muchísimas cosas. Voy a contar algunas, que en fin, esto es una reseña, digamos, de la muestra, un poco desde dentro. Pero bueno, como ya he acabado de trabajar para Maite y para Insonora, este periodo de vacaciones, luego después de vacaciones vamos a volver a hablar y tal, pero justo este periodo de vacaciones de Semana Santa, que nunca son vacaciones, pero bueno, me lo voy a tomar un poco para revisar y revisitar estas cosas como esta, bueno, me parece interesante volver a ello y me parece que puede ser interesante contarlo un poco para contar otras cosas que no sean solo fotolibros y no solo fotografía, ¿no? Entonces empezaría quizás por una de las cosas más interesantes que me ha pasado en Sonora, porque Maite es así y es súper abierta, es que hemos hecho un libro que al final no es un fotolibro, pero casi, que es como mi conexión, la manera en la que más he podido intervenir en Insonora este año, que es un fotolibro que hemos hecho con Palermo para acompañar un documental que se ve al final
que es a modo de homenaje o por hacer algo interesante con la excusa de los 10 años, de las 10 ediciones de Insonora, que cumplía 10 ediciones esta edición. Maite, que tenía un documental que hicieron Pablo Simancas e Irene Gil en la edición número 8, me parece. Y se llamaba cada vez más a ninguna parte. Entonces iba a hacer un libreto de acompañamiento del DVD, que es un DVD, vamos, el documental lo distribuye como DVD, y un digipack de esos típicos de DVD, ¿no? Entonces, viendo así presupuestos y viendo un poco las posibilidades, hablando, dije, pues podríamos hacer una cosa incluso más, por ese presupuesto que nos piden, podríamos intentar ir a hacer un libreto ya en serio, ¿no? Entonces le dimos bastantes vueltas. Hicimos una maquetilla hecha con fotocopias de copistería, que se ve un poco ahí la impresión. Y el resultado es este vamos, yo estoy encantado de haberlo hecho. Lo hicimos con Arte Gráficas Palermo, porque yo también colaboro con ellos llevando redes sociales y tal, y sé cómo trabajan y, en fin, el tema del presupuesto que nos hicieron está bastante bien, y luego en fin, que a mí me genera mucha más confianza, porque claro, yo este libreto con Maite hemos hecho el diseño, la preimpresión, la edición, a través de imágenes del archivo de Insonora de las 10 ediciones. Y la verdad es que en fin, tenemos experiencia haciendo libros y catálogos y de todo, pero no tanta, ¿no? Entonces, digamos un poco, en fin, que queríamos tener una especie de red, y al final Palermo es una red interesante, ¿no? Porque, en fin, Miguel Ángel sobre todo tiene una experiencia, en fin, ha hecho de todo. Y esto, pues no, o sea, hemos impreso, para que tengáis una idea, hemos impreso sobre negro con tinta negra. Entonces, claro, era muy difícil imprimir una cosa así y que quedara bien. Entonces hemos tenido bastante apoyo de Miguel Ángel, nos asesora bastante, y bueno, hemos quedado bastante contentos con el resultado. Ya lo contaré o ya lo presentaremos, no sé muy bien qué haremos todavía, porque es una cosa de Insonora, y yo pues tengo el mío, que es como el que me ha regalado. No sé si lo distribuiré de alguna manera, pero bueno, o sea, por ahora, después de vacaciones lo veréis. Entonces, para mí esto ha sido como de las cosas más intensas del festival, aparte de todo lo demás, porque, en fin, hemos hecho un libreto, y siempre es complicado. Pero bueno, nos ha salido bastante bien y estamos muy contentos. Y bueno, aparte de esto, el libreto, ya entrando en lo que es el festival y en las cosas relacionadas con el arte sonoro, que ahí yo simplemente puedo llegar como espectador, aunque bueno, en mi web he subido alguna cosa relacionada con la música, con la experimentación sonora, porque en fin, al final es un campo más sobre el que trabajar, pero yo es una cosa muy superficial lo que he hecho. Y viendo yo ya conocí Sonora, yo ya venía de la universidad de hacer algunas cosas por mi cuenta y de tocar en grupos y estas cosas, ¿no? Entonces no me sonaba desconocido, y a mí todo lo que tenga que ver con el sonido me interesa muchísimo. Pero claro, yo donde me he metido hasta arriba es en la imagen, ¿no? En la fotografía. Entonces llego un poco sabiendo que, en fin, que soy un pequeño invasor dentro de un campo que me es ajeno, aunque al final el sonido es algo que tenemos todos en común, ¿no? Casi todos, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a las cosas que me han interesado de esta edición, de las primeras que vi fue una performance que hubo en Swinton Gallery, que en Swinton Gallery todas las piezas que había eran bastante interesantes. Pero bueno, por quedarme con algo, la performance fue como el momento así más intenso, porque bueno, una performance siempre tiene algo de cercanía con el público y de una relación que no es tan pasiva como puede ser una instalación o algo, un vídeo o una cosa que ves más como espectador, ¿no? Un performance también, pero bueno, como es una cosa que hacen en vivo delante tuya, como que la relación es un poco diferente. Los de Soundcolor, que bueno, Julio César Palacio, y luego tuvo una intérprete que es violonchelista, creo. Fue la que hizo la intervención en la instalación, que eran cintas de embalar, o cintas de carrocer, y de este tipo de cosas de varios colores, sobre una mesa con un micrófono. Entonces, al quitar y poner las cintas, ese micrófono estaba conectado a toda una instalación de instrumentos que intervenían en función de la zona donde la
mesa donde intervenían y demás. Pero bueno, o sea, el resultado era una intervención muy visual, que por eso me parece que me ha interesado también mucho, pero a la vez como muy viva, muy física, y el sonido es bastante frikis. Luego, en Davicio Velarde, que bueno, mi Sonora tenía como 13 sedes, entonces una de las muchas sedes que tenía era Davicio Velarde, que es un espacio que bueno, es bastante peculiar. No lo conoceréis mucho porque lleva abierto un año, pero no tiene mucha actividad, o la que tiene no le da mucha cancha, pero es un espacio bastante grande, bastante interesante como para proponer cosas ahí. Lo que pasa es que lo van a reformar y van a hacer una especie de teatro, bueno, están un poco ahí viendo un poco qué pasa, ¿no? Pero bueno, en este espacio una de las instalaciones se llamaba Cycles, de Meri Kola y Marmelia, que es una finlandesa y un español, que bueno, ella trabaja con intervenciones, o sea, con instalaciones lumínicas y él trabaja con el sonido, entonces se complementan muy bien. Hicieron una pieza que él aludía como a las tormentas y basada en un poema que tenían ahí puesto en la entrada y a cómo ese ciclo de las tormentas se representaba por la luz que iba dando vueltas, que lo veis en el vídeo que os pondré luego en el montaje, y el sonido iba acompañando o saliendo de ese ciclo y yendo su propio ciclo y luego volviendo a sincronizarse, ¿no? Era muy interesante, era como muy introspectivo con una cosa bastante sencilla, ¿no? Sencilla aparentemente, porque luego el montaje tenía bastante historia. Pero bueno, me pareció muy poético, muy bonito. Luego en este mismo espacio hubo una performance que me pareció que estaba bastante bien. Se llama Flujo, Nowhere, No Air, No Air, de un colectivo que se llama Triple, de mexicano, que tenía una especie de como de pantalla, un tablero en el suelo y con un proyector y todo lo que hacía la bailarina sobre el que taconeaba, se movía, etcétera, todos esos sonidos se intervenían mediante micrófonos en el sonido ambiente amplificado y aparte era bastante visual también, o sea, todo esto de Insonora juega mucho con lo visual como acompañamiento, que eso me parece como que no tienen complejos para hacer esas cosas, ¿no? Que nosotros en el tema de fotolibros o de la imagen, el sonido siempre es una cosa como ajena, ¿no? Y como que, en fin, se podría jugar bastante con ello, el sonido y lo material y, en fin, muchas más cosas, pero como que nos quedamos siempre con un plano como muy sencillo, que es aparentemente sencillo, que es la imagen solamente, y en ejemplos como este de Insonora juegan con todo, o sea, no tienen esos límites y me parece muy bien que sea así, aunque es verdad que el sonido siempre es como lo protagonista irremediablemente. Esta instalación que os digo, esta performance del colectivo Triple, era muy interesante, o sea, era como muy participativa. Al final dejaban como un espacio como para intervenir en la tabla y me acuerdo que había unos chavales por allí, el hijo de Maite y otros chavales por allí, se subían a la tabla y se ponían a jugar y a tirar cosas y a pisar esta tabla y la verdad es que tiene muchas posibilidades. Después, por ejemplo, me parece muy interesante el resultado del taller de Alfredo Morte, Puré Analógico, que lo que hacen es reciclar, entre comillas, un montón de cachivaches y cacharros de todo tipo y lo convierten en instrumentos musicales. Que, en fin, que todo esto lo veis en el vídeo ahora, ¿no? Pues se puede controlar de alguna manera con una mesa de mezclas, digamos, de sonido y de los cacharritos, pero que cualquier objeto, cualquier cosa se puede convertir en un instrumento es súper interesante, ¿no? Y además instrumentos que haces in situ, o sea, durante la semana y que lo utilizas en una instalación que no, a lo mejor no utilizas nunca más, pero es súper interesante, como que te abre un poco la mente de, venga, cualquier objeto, cualquier circunstancia se puede dar a la improvisación y al sonido, ¿no? A utilizar el sonido como comunicación, ¿no? También como expresión, ¿no? Luego me pareció también muy guapo lo que hicieron esta es una plaza, dentro de la residencia de Gaby Schaffner, dentro de la programación de Sonora había una residente mediante convocatoria y tal, que también estaba apoyado por Media Lab Prado, que es un espacio que hay en Madrid, así como muy modernillo y tal. Y una de las cosas que hicieron fue intervenir en huertos urbanos así por la ciudad de Madrid y en el que más intervinieron fue en Esta es una plaza,
porque también ellos estaban muy abiertos a ello. Y tenían una especie de cúpula, duomo, como lo llamen, donde se metieron, un día además que llovía mogollón, se metieron a hacer un programa de radio durante, no sé, fueron 8 horas o 10 horas. Y una de las cosas que hicieron fue una performance que era intervenir con sensores de humedad en las plantas, y esa señal que producía esa humedad, cuando la regabas o la propia humedad de la planta, se convertía en estímulos eléctricos, que esos estímulos eléctricos se traducían en sonido, ¿no? Y era, como me parece, muy poético, y el sonido que conseguían era muy bonito y muy, como muy trascendente, ¿no? Y todo eso a través de las plantas, ¿no? Me pareció como muy, muy interesante. También porque, bueno, dentro de todas las cosas que había en Sonora había cosas como mucho ruido, como mucho caos, como muy espectaculares, y esto era como una cosa muy, muy leve, muy, no sé, muy humilde, y que se transmitía por radio en las cercanías de este espacio. No sé, era como todo muy hippie en el fondo. Yo creo que es lo que más me gustaba de todo esto. Luego ya en las... Casi todo lo que más me ha gustado han sido performance. Una de las que hubo pues, el sábado, de las últimas, fue una sesión que hicieron en Live Coding Madrid, que es como un colectivo que se dedican a hacer live coding. Para que no sepáis lo que es gente que se dedica a hacer, a escribir código mediante programación, distintos lenguajes de programación, en este caso aplicado a música, ¿no? A hacer no solo música, sino sonidos de por sí, ¿no? Performance sonoras, ¿no? Y era muy interesante porque justo en esta pieza que os digo tienen Felipe Ignacio Noriega y Anne Weinberg. Tienen una especie de como de programa código que han creado, un prototipo, se llama Code Clavier, que lo que intenta es que, igual que tú utilizas un teclado ASCII típico de ordenadores, ¿no? Para escribir código, que tú escribas código con piano, ¿no? Entonces, claro, cuando escribes código, también está sonando el piano. Entonces es súper interesante intentar escribir código y a la vez interpretar una melodía, ¿no? O interpretar sonido simplemente, ni siquiera melódico. Y la performance, la verdad es que estuvo bastante bien. De hecho, explicaban los distintos prototipos que han hecho y explicaban más o menos, pusieron en práctica 2 y explicaban como 3. Y el segundo era ya con un piano, con el piano, vamos, y con cada mano tenía como una especie de timeline de código para cada uno, y luego podías hacer como bucles, no sé, es súper guapo, la verdad es que muy interesante y súper inteligente, ¿no? Y a mí es que esto me lleva a Flusser y a todo esto de jugar con los dedos y con las teclas y a través de teclas. Claro, creo que Flusser, de hecho, en su libro este de Caja Negra, que ya se ha hablado más veces, Elogio de la superficialidad, habla de que a través de teclas en el futuro haremos todo, ¿no? Y ya ni siquiera teclas, ya todo a cabeza, ¿no? Pero ahora mismo estamos en el momento de utilizar las teclas, y esto de utilizar un piano para escribir código y a la vez hacer una performance sonora. No sé, me pareció... Vamos, a mí me asombró. Vamos, de las cosas más asombrosas que he visto, y que tiene un trabajo detrás que, vamos, que me parece muy, muy, muy currado. Después, la performance así estrella, digamos, del festival, que, vamos, fue la casa encendida y fue un lleno que se quedó gente fuera y todo. Yo no lo conocía, pero dentro del mundillo de la performance sonora, digamos, tiene bastante tirón. Martín Messier, que es un tío súper majo, que yo, vamos, yo no lo conocía, pero que no es una estrella, digamos, es una estrella, pero que no iba de eso. Pero me acuerdo que hicimos una especie de, como de ensayo para hacerle fotos, para no hacer las fotos durante la performance de cara al público. Y el tío, vamos, me dijo, ¿quieres que repita una parte? ¿Quieres? O sea, súper majo, todo esto en inglés, claro. Y el tío hizo la performance casi completa, me la hizo para mí solo, para que yo hiciera fotos como me diera la gana. Claro, los fotones, porque yo hacía todo el ruido que quería. Pero luego vi la performance a través de la cámara y luego la vi en persona, sin la cámara, o sea, como público. Y me gustó mucho más, claro, sin mirarla a través de la cámara, porque estaba pendiente de otras cosas, y me di cuenta de la cantidad de trabajo que tiene esto detrás. Y es un tipo que utiliza campos electromagnéticos que nos rodean como para intervenirlos y utilizarlos para su performance, ¿no? En el vídeo veis un poco algunos detalles,
pero es que por mucho que lo explique, por mucho que lo veáis, es que tenéis que vivirlo, ¿no? El sonido envolvente del espacio, los efectos visuales era todo como muy visual, pero el sonido era una cosa que te metía de lleno, ¿no? Y no sé, me parecía que es de las performances como espectáculo, como evento, como performance, así en general, de las más elaboradas que he visto y de las con el resultado más fino y más conseguido, ¿no? Y claro, este tío se dedica a dar conciertos así por el mundo, a hacer este tipo de performance, claro, me extraña, ¿no? Porque es que el tío se le sale muy bien, ¿no? Después, ya de las... Esto es como del top 3, pues la tercera cosa más me ha gustado. La segunda, que era una cosa súper sencilla, aparentemente, pero como que decía mucho de cómo funciona el sonido, ¿no? Hay una instalación que se llama Mailbox, de un colectivo que se llama Axolot, que es como de mucha gente de muchos países, pero había un español que fue el que hizo la instalación. Y es una instalación que es una interpretación, una variación sobre una pieza histórica de arte sonoro que yo desconocía, por supuesto, de Alvin Lucier, que se llama Music on a Long Thin Wire, que es música con un cable largo. Entonces, la pieza en sí es eso, o sea, como dos soportes que tienen forma de buzón, sobre lo que se tensa unos cables, o sea, se tensa un cable únicamente de acero, larguísimo. Entonces, si acercas la oreja a estos buzones, digamos, escuchas como los efectos de ese cable. Claro, de cara al público, hicieron una performance para que se oyera una sala llena de gente y no tener que estar yendo con la oreja a todo el mundo, lo amplificaron, ¿no? Lo amplificaron con altavoces, ¿no? Y entonces, también lo que hizo este hombre, bueno, lo que hizo el colectivo este, es intervenir el cable con frecuencias y con electricidad, ¿no? Con energía, ¿no? Con muchos distintos tipos de frecuencia. Entonces, había frecuencias inaudibles para el oído humano, pero veías el cable vibrar, pues igual que una guitarra cuando le haces una foto o un vídeo que ves como la cuerda vibrando, pues eso se veía físicamente y en los vídeos. Era como una vibración bastante grande para un cable de varios metros. Y a medida que se iba convirtiendo en una frecuencia audible, iba bajando el nivel de la amplitud de la frecuencia y veías el cable más quieto, pero el sonido era cada vez más potente, ¿no? Y hubo un momento que el sonido era una cosa que ya no entraba por las orejas, entraba por el cuerpo, ¿no? Por las tripas, ¿no? Por lo tipo que cuando vas a escuchar conciertos así en grandes espacios y tal, pues como que te vibra todo el cuerpo, ¿no? Pero en este caso era un solo cable y produce una cantidad diferente de sonidos y los graves, una cosa, claro, un cable tan largo puede producir unos graves enormes, ¿no? Unos graves muy potentes. Y yo me acuerdo que después de escucharlo, salí un momento fuera de la sala porque tenía que bajar a hacer una cosa y o sea, yo notaba como las tripas todavía seguían en tensión y vibrando, ¿no? Y yo bajé las escaleras un poco como no borracho, pero como medio oído, ¿no? Y me duró bastante esa sensación, ¿no? Que a través del sonido el efecto que puedes producir en el cuerpo es tremendo, ¿no? Y era un cable de acero simplemente, ¿no? O sea, imaginaos, ¿no? Entonces me pareció muy fina esta pieza y la intervención, toda la instalación que hicieron para que se viera al público y tal, bastante fina. Y la pieza en sí era como muy minimalista, como muy constructivista, no sé, me gustó casi todo. O sea, lo único que me echaba falta una buena iluminación, pero bueno, es que da igual, porque es que el sonido era tan potente que podía haber estado a oscuras y me hubiera afectado igual. Y ya por acabar, porque se me va a ir el vídeo a 20 minutazos, 24 minutazos, la pieza que más la performance que más me ha golpeado, porque quizás va bastante también a lo visual. Es una pieza de un artista que se llama Chris Limbach, que ya ha participado en Sonora otras veces y que por lo visto en La Casa Encendida ya le tenían fichadísimo porque hizo ya performance allí, colaboró con el laboratorio de La Casa Encendida, de Nef Martos, que es una de las del laboratorio de La Casa Encendida, le conocía y eran súper colegas. Y tiene una performance que mezcla el arte sonoro que tiene. La performance se llama Performance for Film and Tapes, tiene películas Super 8 y luego cintas de cassette de audios que he ido grabando. Tiene como 20 cintas.
Y estas cintas las va poniendo, las va cambiando, modificando el sonido y a la vez pues es un poco sobre la marcha, va cambiando de las cintas a la película a las cintas. Y las películas de Super 8, a mí el efecto que más me impresionó, y a mí a cualquiera que lo viera supongo, eh, estas películas son súper sensibles al propio proyector. Entonces, si se quedan fijas delante del foco del proyector, se queman, ¿no? Se queman enseguida. Y lo hacía a propósito. Muchas veces paraba la película como para que se quemara y vieras el efecto de cómo se iba. Ya no solo quemando, sino como que empezaba no sé la palabra, a hervir la propia película en la capa de película, las sales de plata y los elementos de la película Super 8 hervían delante de la cámara, delante del proyector, y veías deshacerse la imagen de una manera como muy primaria en el fondo, ¿no? Como una destrucción como muy básica, pero a la vez. No sé, a mí en todo momento, sobre todo a partir de ya de las primeras veces que lo veías, que ya te impresionaba un poco menos, pero como que te metía de otra manera, todo momento me llevaba a una escena a unas partes de una documental que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados de Herzog, que ya lo he mencionado, no en vídeos, pero en redes y tal, porque lo tengo muy presente. Es un documental que a mí, para hablar de la historia del arte, me parece fundamental. Y en todo momento me imaginaba escenas de ese documental que en el fondo hablan de cómo era la relación con la imagen y con la performance y con lo que vivíamos en las cavernas, ¿no? Entonces, este documental viene a explicar un poco que las cavernas utilizaban los huecos de las paredes como para pintar y hacer sus frescos y tal, y además hacían imágenes en movimiento, hacían escenas de animales moviéndose con distintas secuencias, era cine. Entonces para el efecto del cine fuera más conseguido, digamos, cine entre comillas siempre, ¿no? Con el propio fuego, las sombras, las antorchas sobre la pared, moviéndose, el olor, supongo que el crepitar del fuego, el ritual que acompañaría todo esto, vamos, me puedo imaginar que sería una fiesta interesante, ¿no? Y todo esto, los colores que tenía, ¿no? De las cuevas, ¿no? No sé, todo esto me llevaba a los vídeos que estáis viendo ahora cuando lo cuentan en el montaje. Este crepitar del fuego, estas sombras que de pronto aparecen y desaparecen, esta misma imagen que es una y otra vez, pero es como la vibración del fuego delante de una cueva, no sé, me llevaba todo el rato a esto y me pareció impresionante. Y aparte del sonido, tenía todo que ver, o sea, era todo un pack, el olor de la película quemada, el calor que producía eso, y Chris acabó sudando el hombre. No sé, me pareció como de las cosas más interesantes que he visto en muchísimo tiempo, y todo esto gracias a Insonora, ¿no? Entonces yo, o sea, no voy a alargarme más, pero bueno, yo de las cosas que saco yo, las lecturas que saco yo de este paso por Insonora y de todas las cosas que he visto, hay que ampliar, hay que abrir límites, atravesar límites que nos ponemos. O sea, la música, el sonido, o sea, dentro del arte sonoro siempre está como la relación con la música, lo que no es música, lo que es ritmo, lo que es armonía, lo que es solo ruido, lo que tal, que tienen sus propios límites y aquí los pasan una y otra vez. Dentro de la fotografía, de la imagen, tenemos muchísimos más límites, muchísimos más, y estamos mucho más saturados, y molaría romper todos esos límites. Y de verdad, el respeto que se le tiene a la imagen es muy diferente. Es un tratamiento más de accesorio, más de me acompañas a hacer lo que quiero hacer dentro de este tipo de performance y de actividades como sonora. Y me parece que es una cosa que nos vendría muy bien dentro de la fotografía hacer. Imaginaos ya para el tema libro y para el fotolibro en general, ¿no? O sea, me parece que nos rompería muchos esquemas y nos serviría un poco para conectar con cosas que las cuevas de, de la prehistoria ya lo hacían, ¿no? Y que eso un poco a veces lo perdemos, ¿no? Por tratar de hacer una cosa como muy elaborada, muy contrañida, muy pensada para vender, para, yo qué sé, o sea, se nos pierde por el camino muchísimas cosas, muchísimas emociones y muchísimas experiencias súper enriquecedoras que en una cueva sin casi elementos lo hacían incluso mejor que nosotros. O sea, es que es una cosa. En fin, que bueno, que ya subiré más vídeos, no me voy a alargar más porque el que llega hasta aquí ya tiene un premio media hora. Joder. Y que nada, gracias por seguirme, gracias a Meite por darme la oportunidad de trabajar en Sonora.
y gracias por seguir los vídeos. Venga, hasta luego.